Ok. Ay, uy, ya. Bueno, ya estamos al aire, gracias a Dios. Ya iniciamos desde hace rato con la oración. El tema de hoy, bueno, pues es de San Benito eh, Abad. Pero pues concluimos porque si no, no, digo, vamos Sí, en yendo por... efecto, bueno, ya habíamos dado Pero un poquito de introducción. Si nos da tiempo, la retomamos, pero Luis nos va a comentar algo ¿sí se respecto. escuchó el Adelante, principio adelante. o no? Ah, No, pues sí, tú desde el principio, por favor, porque no se no, ve. pues si quieres regresamos, Pili. O cómo ves? Pues como gusten, miren, ya me había extendido un poquito la introducción, pero ahorita se las puedo Ya, compartir creo un que ya poquito está más bien. breve para después darle de nuevo entrada a Luis acerca ya habíamos hecho la oración para el Sí, programa, que bueno, es para sí. todos los que nos conectamos. Precisamente San Benito es una de las figuras más importantes de los santos, ya que él nació en una época en la que el Imperio Romano estaba cayendo. Él era un hombre letrado, nació en el año 480, un hombre letrado que tomó sus estudios en Roma, pero él se sintió vacío, se dio cuenta que la ciudad no era para él, se dio cuenta de este desorden en la sociedad que existía y él que decide se aleja espiritual y físicamente y se aparta a una cueva en la que permanece 3 años en esta cueva en una íntima relación con Dios. Posteriormente, algunos de sus seguidores que lo comenzaron a ver y se veían atraídos por esta espiritualidad de San Benito, comienzan la construcción de diversos monasterios, en los cuales alternaban el trabajo y la oración de forma armoniosa como alabanza a Dios. San Benito precisamente escribió uno de los grandes documentos u obras que llegó a nuestra época, que es la regla, en la cual ya le da una formalidad a la congregación que él funda, los benedictinos, que posteriormente serían de las más grandes que existieran en la época medieval y que protegían y conservaban los conocimientos de la época helenística, de la época clásica de Roma. ¿Por qué? Porque ellos veían en el conocimiento a través de la luz de la razón, a través de la razón iluminada por la fe y entendiendo la razón como parte de un regalo de Dios. Entonces, precisamente les comentaba un poquito respecto a una de las comentarios que hizo el Papa Benedicto en en el 2005, un día antes de la fiesta de San Benito Abad, que es el 11 de julio, ya estamos cerca. San Benito Abad, precisamente, que es considerado patrono de toda Europa y que eh, su espiritualidad, él no era tanto de querer primero formar para mandarlos a evangelizar a los bárbaros, a los paganos, como otros de sus épocas, sino que él lo que quería era que se entendiera que nuestro único sentido de existencia era buscar a Dios, la búsqueda de Dios. Y uno de sus lemas más grandes era no anteponer nada al amor de Cristo y que en esto consiste la santidad. En esto consiste no nada más para San Benito, sino para todos los que hagamos de nosotros esa frase de decir, no anteponer nada, no anteponer nada al amor de Cristo, que es tan fácil como cumplir el primer mandamiento, amarás a Dios Dale sobre chance todas a las Luis porque cosas. si no se nos va el tiempo. Adelante, Luis. Luis, Ah, bueno, ya hablando del Benito de nuestros tiempos, saben que también me voy a saltar la parte de que ellos resguardaban cosas de la historia, documentos y libros. Pero nada más como contexto, fue hace muchos, muchos años, o sea, por el año 500. Entonces apenas estaba la caída de Roma y dice una nueva actitud hacia el hombre y el trabajo. Benedicto XVI, como dijo Pili, ya hablaba sobre esto. Y es que en verdad, eh, San Benito original decía que teníamos que convertir la tierra en un jardín, pero un jardín que se trabaja y servir a Dios, porque él decía que a Dios se le agrada con el trabajo. Y les comentaba hace un rato que en aquella época, pues se veía también ir de religioso como a lo mejor alguien que ya no era bien visto en la familia o que necesitaba sacar de la línea de sucesión, pero que no querías darle una vida muy dura y entonces lo mandaban a pues de monje o de sacerdote o así. Entonces muchos monjes sacerdotes eran muy intelectuales y también entraban como para
pues eso, ¿no? O sea, resguardar, escribir y demás. Y pues quizá también le oían al trabajo duro a algunos. Y esto fue donde ya chocó muy cañón San Benito, porque él venía con esa idea y entonces a mucha gente no le gustó. Entonces ahí se hizo de enemigos, porque pues les venía a cambiar como el modo de vida, ¿no? Él no lo hacía de mala onda, o sea, él lo hacía porque consideraba que de verdad así se agradaba a Dios. Entonces, pues bueno, también alabar a Dios siempre tiene prioridad, pero al mismo tiempo se trata de cultivar y renovar la tierra con una actitud de alabanza. Esto implica superar el prejuicio contra el trabajo manual, lo cual se convierte ahora en algo noble. Y es que en aquella época de veras estaba como mal visto en este aspecto, ¿no? O sea, alguien que tuviera que hacer trabajo manual teniendo pues esa formación no estaba pues como bien, ¿no? Pero él decía que era una imitación al trabajo del creador. Entonces, paralelamente a esta nueva actitud hacia el trabajo, viene un cambio en nuestras ideas acerca de la dignidad del hombre. Y así la cultura del mundo clásico no solamente se preservó, sino que se transformó en una cultura de libertad. Eh, También Benedicto XVI hace tiempo manifestó su preocupación que el occidente corre el peligro de entrar en una nueva edad oscura. Hace un rato Pili nos hablaba de la edad oscura o el oscurantismo, donde se supone se perdieron, bueno, no se supone, sí se perdió mucha información, pero aquí dice que la dimensión del problema es lo que él describió en su homilía un día antes de su elección como la dictadura del relativismo. Si solamente existen tu verdad y mi verdad, y no hay nada que entendamos como la verdad, entonces ¿sobre qué bases o principios puede Occidente defender sus grandes logros? La igualdad ante la ley, la tolerancia y la civilidad, la libertad religiosa, los derechos de conciencia o el autogobierno democrático. Si la única medida somos nosotros mismos, ¿no es este el horizonte de nuestra aspiración muy reducido? Basta mirar Europa, donde el ensimismamiento y una resistencia obstinada a decir que nada de verdad ha llevado al continente al borde del suicidio demográfico. En otras palabras, a que no haya tanta gente joven o no haya tantos nacimientos, porque cada quien ve las cosas a su manera y su manera está bien. Ahora, yo aquí quisiera retomar esta parte de tu verdad y mi verdad. Esto fue de cuando el Papa Benedicto XVI era papa, o sea, ya tiene unos años. Sin embargo, hoy, 2025, se siente todo más zanjado, o sea, más más polarizado que antes, que ya todo el mundo defiende su postura y nadie piensa que exista una postura real. El relativismo nos ha tomado ya más que por sorpresa. Y es que como que nos cuesta un poco de trabajo ver y entender cosas que simplemente no van con nosotros. Y hoy, en 2025, pues yo sé que a lo mejor suena que no tiene que ver con el tema, pero es totalmente que ver con el relativismo. El uso y abuso de las inteligencias artificiales, fíjense que hay un tema que se ha estado tocando por ahí en el internet sobre la cámara de eco. ¿A qué se le dice esto? Es cuando tú, pues como alimentamos a la inteligencia artificial con nuestras preguntas y así, o sea, que se crea un algoritmo, así como, no sé, si yo veo los reels de TikTok y veo los que ve mi hermano, o mi mamá o mi hermana o mi hijo, no van a salir lo mismo, porque si tú dejas viendo un video, como que te saca más cosas que tienen que ver al respecto. Entonces, a eso se le dice algoritmo y todos los que tenemos son diferentes. Lo mismo pasa un poco con las inteligencias artificiales. Se han hecho algunos experimentos donde se ve que la inteligencia como que refuerza lo que tú crees, te hace una cámara de eco que hace que no puedas salir de lo que crees y eso pues ya se me hace como súper, súper, súper peligroso, pero pues es parte de lo que estamos viviendo y está sucediendo. Em, entonces, dice el Papa, o decía el Papa Benedicto,
que se siente una edad oscura que se está gestando en esos laboratorios donde engendran humanos como en una fábrica, como la de Un Nuevo Mundo de Huxley, que es el de Un Mundo Feliz, donde decía que pues nos íbamos a perder en que todo iba a ser pues placer o gusto. Y por esto podemos esperar de, bueno, es que les digo que este está un poco retro, que el Papa Benedicto defienda una revitalización de la fe y las prácticas cristianas en Europa. Nosotros no estamos en Europa, pero nosotros somos quienes debemos de, basándonos en San Benito original, defender esa revitalización de la fe y las prácticas cristianas, pero también podemos ser defensores globales de la dignidad y del valor de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Ahorita le voy a dar paso a Lupita, que a ver si hacemos un pequeño corte con el anuncio que nos iba a dar, pero yo también les digo que, por ejemplo, ya hay algunas parroquias que se están organizando con un movimiento para ir a hacer oración afuera de las clínicas de aborto. Y es que son cosas que a nosotros nos tocan como para defender la vida. ¿No? Ajá, bueno, pues yo los quiero invitar a una peregrinación de las cuales he tenido la oportunidad, por gracia de Dios, de asistir. Eh, de verdad, digo, no es que sea económica, pero son precios justos y será de 19 días. Esta es la 44ª peregrinación a Tierra Santa y Medjugorje. Esta está organizada por el Centro María Reina de la Paz, que está en Toluca, es del 2 de septiembre al 20. 19 días que la Virgen, yo sé perfectamente que quien va a Medjugorje es porque la Virgen lo ha llamado. Yo tengo muchísimo que hablar de experiencia, de testimonio, pero no es el caso, no da tiempo, ya se nos pasó el tiempo para hablar un poquito más, pero nos invita la Virgen a vivir una gran experiencia. Si ustedes quieren saber, es con Fausto Bisoño, perdón, Fausto Loría. ¿Y cuál es la finalidad de hacer una peregrinación así? Bueno, pues esta peregrinación se desea que los que participen encuentren en este viaje una oportunidad de iniciar una nueva vida en Cristo, pidiendo a Dios y a la Santísima Virgen María que a partir de este suceso, de este viaje de peregrinación, su vida sea tan fructífera y tan diferente que nunca más les permita regresar al pasado. Es decir, que estamos hablando de una conversión radical. Los que hemos tenido la oportunidad, no es porque yo diga, bueno, ya regresé santa. No, ha sido un encuentro poco a poco, pero yo sí les quiero decir que nunca volvemos a ser igual. Yo lo viví, lo vivo, ya no voy, pero la recomiendo, créanme que vale la pena. Y muchos dicen, no, pero es que la guerra y que no sé qué. Igual que el COVID, hermanos, yo los invito. Si en el COVID no te muriste, o yo no me morí, es porque Dios tenía preparado algo para mí. Ese algo puede ser que reconozca que he ofendido mucho a Dios y que tengo que hacer algo en la evangelización. Y pues viajar es también cultura. Tú vas a conocer lugares que te han platicado, pero ahora los vas a ver de verdad. Entonces, bueno, pues siempre vamos con un sacerdote, siempre hacemos oración, hay misa diaria, hay confesión y por supuesto que tu vida de conversión inicia con esa reconciliación con Dios. Tú y yo nos hemos apartado de Dios por el pecado, por la vida tan mundana que vivimos, por la forma de vestir, por la forma de pensar que no hay un futuro, que te mueres y ya. Y bueno, no. Entonces van a estar en Galilea, en Judea, en Jerusalén, Tel Aviv, Medjugorje. O sea, no les puedo decir todo el itinerario, pero sí les recomiendo que es una inversión para un crecimiento espiritual. Ojalá y puedan, pues, ir. Creo que hay forma de pagar este viaje
Y si a ti te llama la atención ir especialmente a Medjugorje, ánimo, hay que ir. Y continuando con el tema, bueno, realmente para mí hablar de San Benito Abad, hace muchos años que yo empecé a conocer su vida, ahora sé dónde estuvo porque en esos viajes de peregrinación conocí el tipo de cueva donde vivían y todavía hay pues monjes, no precisamente donde ellos, porque era totalmente pues así cerrado para el mundo. Pero a mí me impresiona algo, esto de hora et labora, es sí, todo lo que tengas que hacer, aún hoy que no estamos tan convertidos, no está primero la tarea, el trabajo, y muchas veces no vemos que son tentaciones del enemigo, que empezamos a hacer otras cosas, y de repente ya no fui a misa. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se me fue el tiempo? Pues porque el enemigo no está, no ha muerto. El enemigo vive y busca el momento para hacernos caer y regresar al mundo, al demonio, a la carne. Entonces, pues, como decía Benedicto XVI, que lo de San Benito era convertir la tierra en un jardín y servir a Dios, claro, siempre la prioridad tiene que ser Dios, no el mundo. Y ya hablando de la vida y la disciplina de San Benito, que muchos por eso no, digamos que no le siguieron el paso porque era muy dura su disciplina, él se levantaba a las 2 de la madrugada a rezar 2 salmos. Pasaba horas rezando y meditando. Yo le preguntaría a cualquiera de ustedes, y yo misma me lo pregunto, ¿quién oraba así? Jesús, solo Jesús. Y San Benito no pensaba, ¿y si me hago viejo? ¿Y si me arrugo? ¿Y si se me va a notar más? No, no, a él le preocupaba la salvación de su alma y de los demás. Entonces su dieta era pues vegetariana, tenía horas de trabajo y veía él el trabajo como algo honroso. Hoy la gente, si hay alguien que te dé dinero sin trabajar, dices, wow, esto es la gloria. Y no, actualmente debemos ver que está escrito ganarás el pan con el sudor de tu frente y San Benito, porque rezaban mucho, no trabajaban. La verdad del libro que yo leí es que trabajaban perdón, oraban desde la madrugada hasta el anochecer, hasta que San Benito dice, no, 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 ora et labora, sí, y empezaron a sembrar la tierra ellos mismos para subsistir, y bueno, además, mm, él recibía a muchos directores espirituales para que le dieran una dirección espiritual, pero algunas veces acudía a los pueblos también con sus monjes a predicar. Él, sobre todo como San Francisco, él ya evangelizaba con su trato amable. A pesar de sus carencias que tenía, no dormir bien, no comer bien, no vestir bien, él era muy amable. Y su gran amor y su fuerza fueron la Santa Cruz, con la que hizo muchos milagros. Y tú también lo puedes hacer. Carga tu cruz, persínate a la hora de levantarte, al dormirte, porque el enemigo odia la cruz donde ya fue vencido. Bueno, así se hizo un poderoso exorcista, y este don Dios se lo dio para someter a los espíritus malignos, que lo ejerció utilizando como un sacramental, que hoy lo conoces, la famosa cruz de San Benito. Adelante, Pili. Sí, precisamente, y que esta medalla y cruz de San Benito tiene que siempre ser llevada con mucho respeto, que efectivamente San Benito, y como nos lo contaba mi madrina Lupita, fue un gran exorcista, a quienes atacaba más el demonio, a sus seguidores, a sus monjes, pues no eran tan frecuentes de la oración, ni tan entregados a una oración tan espiritual. Entonces, es por eso que él era San Benito quien intercedía por sus monjes, quienes los velaba por ellos. Se presentan unos 7 aspectos peculiares sobre estos objetos, que es la medalla y la cruz, que poseen mucha tradición e historia. Primero, el origen es durante un juicio de brujería en Alemania. Unas mujeres acusadas testificaron que no tenían poder sobre la abadía de San Benito porque estaba bajo la protección de la cruz.
También con la medalla se puede obtener indulgencia plenaria. La medalla, como se le conoce ahora, es la del jubileo de 1880, esa que por los años después de los 1400 años del nacimiento del santo, y fue lanzada exclusivamente por el superior abad de la famosa abadía benedictina de Monte Cassino en Italia. Con ella, este es un dato súper importante para que quienes la aporten con amor y con respeto, se puede obtener la indulgencia plenaria en la fiesta de San Benito, o sea, pasado mañana, que la iglesia celebra el 11 de julio, siguiendo las condiciones habituales que pide la iglesia: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. Por si fuera poco, cuando San Benito hacía la señal de la cruz, se obtenía una protección especial. Y que sí, en efecto, la medalla tiene un gran poder de exorcismo, porque de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, forma parte de un sacramental y son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos sobre todo espirituales. Por último, la medalla muestra a San Benito sosteniendo una cruz y el libro de sus reglas. A ambos lados del santo se lee Crux Sancti Patris Benedicto, Cruz del Santo Padre Benedicto, y se puede ver también una copa de la cual salen una víbora y un cuervo. De manera circular aparece la oración: a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. Pues precisamente, ojalá hubiéramos tenido más tiempo para explicar cada uno de los detalles de la medalla, pero ya sabemos ahora que no es un amuleto de la suerte, que es un sacramental, que no es para protegerte del mal de ojo, sino para protegerte realmente del maligno, y que ahorita San Benito en nuestros tiempos nos propone nuevamente luchar contra esta época oscura. No sé, Luis, tú con qué quisieras acabar. Creo que no está. Sí, sí, perdón. Entonces Sí, voy sí, a sí estaba, continuar yo perdón. en lo que se conecta. Ah, sí, ya. Bendito Dios. Ay, perdón, es que tuve una visita inesperada. Em, sí, bueno, a ver, yo quisiera retomar esa parte de los amuletos, porque muchas cosas, o sea, la New Age está bien cañón con, no, es que tienes que protegerte, entonces tienes que usar tal amuleto, tal amuleto, no importa si es de tal religión, de tal religión, de tal creencia, lo que sea, pero tienes que colgarte hasta el molcajete para que tengas esa protección. Y no, o sea, a ver, es un sacramental, o sea, es algo que no funciona solo, tiene que estar en conjunto con la oración, en conjunto sí, La con la iglesia. comunión y demás. O sea, no, no nada más es así y ahí tiene que estar bendito, porque también en muchos lados, no, pues llévate el llaverito, llévate esto, lleva el otro, y no funciona así. Entonces, pues bueno, ahí para que les quede un poquito ese asunto. Y fíjense que también los críticos, para que se den una idea de cómo era San Benito, sus críticos decían que era austero y pesimista. Bueno, caramba, o sea, a mí no me suena nada mal hablar de un santo que sea austero y un tanto pesimista, sino que es como una ley de hierro de la personalidad humana que un hombre es conocido por sus preferencias, pues no sé, musicales, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI era un hombre que escuchaba a Mozart y decía que era lo que los ángeles tocaban para disfrutar, pero también era un hombre lleno de felicidad cristiana que hace mucho tiempo preguntó por qué posterior al Concilio Vaticano II, convocado para hacer un nuevo Pentecostés, la alegría se había ido del catolicismo. Y es que austero y pesimista, el San Benito, el original, eh, era una persona que hacía todo con gozo, porque realmente en eso radica, o sea, no, no puedes decir, chin, voy a ir a mi trabajo, porque el trabajo lo ama el Señor y lo santifica, ¿no? Y lo dices todo enojado y vas sin ganas. No, al contrario, o sea, ese gozo de ir lo que hace que Dios lo vea como algo positivo, ¿no? Entonces, pues bueno.
Este San Benito nos recuerda mucho en ciertas cosas al Papa Benedicto, que pues bueno, estuvo un rato en el papado, pero platicaba apenas con mi esposa que mucho tiempo también estuvo detrás de y nos ha dejado unos avances tremendos, no solamente por estas cosas que acabo de decir, sino también desde el tema del conocimiento, ¿no? Que gracias a él se hicieron pues muchos documentos y que como que también todo esto, esta tendencia que llevamos hacia, no, pues la Virgen, el Rosario y así, todo es de cierta parte trabajo duro que hizo Benedicto XVI antes de ser papa. Entonces, él podría ser nuestro Benito moderno, ¿no? Y más de nuestros tiempos, pero que nosotros deberíamos de retomar esta parte y de sí, está muy padre la medalla, pero ¿quién era? ¿Qué hacía? ¿Y qué puedo hacer yo para parecerme un poquito a él? No, a lo mejor no me voy pues a lo mejor puede ser, ¿no? Asegura de ver quién, pero pues no voy a chambear de 3 de la mañana a 10 de la noche. Pero oye, lo que voy a hacer lo voy a hacer bien y lo voy a ofrecer, porque es esa parte donde él de verdad, o sea, no saben. Ahí está la historia de la copa donde estaba envenenada para que él se muriera, ¿no? Y es traición, ya saben lo que dice el dicho, la traición jamás viene de un enemigo. Eran los que se hacían pasar por sus hermanos, ¿no? Y que al final, pues pasó esto y decían, y él probablemente lo sabía, ¿no? Y lo decía abiertamente y decía, no, pues es que eres muy pesimista. No era pesimista, era un hombre realista, iluminado por el Espíritu Santo y que nos ha dejado esto y debemos valorarlo, ¿no? Sobre todo, pues la oración. Sí, tienes razón, Luis. Para mí hay que dejar resaltado esto como para cerrar el programa, que al principio no se vio la entrada que hizo muy bien Pili, pero pues no se vio. Entonces, miren, lo importante de San Benito, después de él haber decidido irse, pues, de monje solitario, con ese romano que lo cuidó, pero también en secreto. Eh, Finalmente, en Vicovaro, en Tivoli, sobre la cumbre de un farallón, residía un tiempo una comunidad de monjes. Se muere su director y le piden a San Benito que tome su lugar. Él no quería, fíjense, él se rehusaba. Sin embargo, los monjes, pues sí, finalmente él aceptó por ceder, regresa con ellos, se hace cargo de su gobierno y pronto puso en evidencia esas estrictas nociones de disciplina monástica que no se ajustaban a ellos. Y como no se ajustaban a esas disciplinas tan estrictas, bueno, pues eh, querían deshacerse de él, pero matándolo. Y cuando Dios ha decidido una vocación de alguna persona, ni el mismo demonio pueden con ello. Miren, que nos quede muy claro, hermanos, no tenerle miedo al demonio. El demonio nos debe tener miedo a nosotros cuando tienes Eucaristía diaria, horas santas, oración. Yo he visto cómo caigo en la tentación haciendo otras cosas y digo, bueno, pues ya no me dio tiempo de ir a la hora santa. ¿Qué? Ahora con esto que por algo estamos preparando pues esta historia de la vida de San Benito, es que primero Dios y después lo demás. Y Dios acomoda el tiempo y Dios te va a dar lo que necesitas, porque bueno, como lo querían matar, aquí nos dice que lo envenenan, ¿verdad? Bueno, le ponen veneno en su vino y él, ven que cuando está la transubstanciación en la misa, que el sacerdote impone sus manos, ahí el vino ya no es vino, la hostia ya no es harina, ya cuando baja el Espíritu Santo, empieza la transubstanciación y es la carne y la sangre, o el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero después dense cuenta de los sacerdotes cómo hacen, que hacen una cruz encima del cáliz. Al hacer la cruz, San Benito, porque ahí le habían puesto el veneno, los que digamos, su sacristán,
Exactamente, a la hora que hace la cruz, ¿qué pasa, Luis? Se Pues se partió a la mitad, o sea, A ver, no se rompe, se parte a la mitad, ajá, como exacto. diciendo, aquí no pasa nada. Él siguió hasta que Dios quiso su vida, porque en verdad hubo muchas conversiones. Entre esas conversiones, espero que no nos corten tan rápido, entre esas conversiones, pues hubo gente que llevaba a sus hijos para que se hicieran monjes con San Benito. Bueno, pues algunos sí perseveraron, otros no. Pero ¿con qué nos quedamos ya para cerrar este tema? Yo me quedo. O sea, usar la medalla de San Benito es una cruz. Va de retro, Satanás. O sea, apártate de mí, Satanás. Pero ¿cómo se aparta? ¿Nada más porque te cuelgas la medalla? No, porque hacemos la señal de la cruz. De verdad, imploramos que nos bendiga la Santísima Trinidad. A la hora que te levantas, yo siempre soy muy estricta en eso con mis alumnos de catecismo. Sí, en verdad se levantan y ya se persignan y rezan el Padre Nuestro, que les he puesto el cronómetro. Te llevas 3/4 de minuto. Entonces dices, no es posible que digas que no puedes rezar. Entonces San Benito ha vencido mucho con esa cruz que hizo desde que lo querían, bueno, no, siempre lo hacen los sacerdotes, pero tú también podemos vencer al demonio. Que te la traes puesta, qué bueno, pero lo importante es ora et labora. Si estás estudiando, decía Pili, pues también tienes que tener tiempo para la oración, para la misa, para la adoración. No diario, porque a lo mejor tú tienes familia como Luis, estudio como Pili, pero gente como yo digo, no, yo sí tengo tiempo para la misa, la adoración, leer, aprender y catequizar. Con esto me quedo, aprender de San Benito. Ora et labora. ¿Tú, Luis? Yo me quedo con algo que no dijimos, pero lo del trabajo, él lo buscaba equilibrar como una rutina, estudio, trabajo, oración. Entonces, hay que implementar eso. Si nos cuesta trabajo, pues una rutina. Hay que empezar a hacerlo para que se haga un hábito, pero sí crear una rutina donde hay espacio para todo. Ok, no veo a Pili. Pili, Aquí Pili. estoy. Ah, sí, ¿con qué te Sí, quedas así pues concretamente de San Benito? concretamente me quedo con que no, este lema de no antepongamos nada al amor de Cristo, que el amor de Cristo nos inunde y que sea siempre lo que busquemos día con día y que lo que nos aleje, lo alejemos mejor nosotros. Que así sea. Nos despedimos, Pili, como cada 8 días. Diciéndoles que ni un Ni un día día sin sin Ave Ave Sin Ave María. 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 Hasta la Hasta la próxima. próxima. Muchas gracias. Ahí.